Amigos y hermanos, sean todos ustedes muy bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarles a quienes puedan me acompañen en la lectura de la palabra del Señor. Carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 1. Romanos en el capítulo 1. Solo vamos a leer el versículo número 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Porque, dice el apóstol, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén, al Señor. Cuando el apóstol inició la carta a los romanos, como alguno de los hermanos recordará, él se presenta en el capítulo 1, verso 1, diciendo Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, dice, apartado para el evangelio de Dios. Y nos revela entonces cómo es que el gran anuncio viene de parte de Dios. Dice que él, que Dios había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Señala entonces que el evangelio no es un hecho que ocurre por casualidad, no es un acontecimiento inesperado, sino que era un anuncio que los profetas ya habían estado haciendo constante y permanentemente. Y en el versículo 3 va a decir acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que dice, uno era del linaje de David según la carne. Esto lo señala porque se va a cumplir aquí la profecía que Dios había dado, ¿no?, a través del profeta Natán, cuando habla con David, ¿no?, segunda de Samuel capítulo 7, para decirle que de su simiente va a venir uno. Va a venir uno que va a tener dos cualidades centrales. La primera dice que él va a construirme casa, dice el Señor. Y dos, él tendrá un reino eterno y para siempre, ¿no? Muy bien. En el versículo 4, aquí de Romano 1, dice que este hijo de David, dice que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. O sea, dice que no solo es hijo de Dios, sino que hay una declaración, hay una manifestación de Dios que lo hace con todo poder, ¿no? Y si bien este poder y esta manifestación de Dios, uno la puede observar en el capítulo 4 de Mateo, por ejemplo, cuando Jesús va al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. La Escritura dice que al subir ellos de las aguas se abrieron los cielos, descendió el Espíritu Santo en forma corporal como paloma que desciende, ¿no?, y se posa en el bendito Hijo de Dios, y dice que se escucha desde aquellos cielos abiertos, se escucha la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Claramente hay una enorme manifestación de poder allí, pero ese poder se consuma cuando, como está escrito, dice, por la resurrección de entre los muertos. Se manifiesta entonces el gran poder de Dios en Cristo, el amado Hijo, cuando éste no solo muere y es sepultado, sino que es resucitado por el poder de Dios de entre los muertos. Pablo dice, respecto de ese evangelio
¿no? Respecto de este anuncio, bueno, yo, dice, no tengo ninguna vergüenza. ¿Quién se va a avergonzar de algo que contiene tanto poder? Dice que el Evangelio es poder para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, o sea, salvación para todo. Cuando dice al judío primeramente y también al griego, hay una clara referencia a lo que está dicho en Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. Dice en el versículo 11 que el Señor Jesucristo a lo suyo vino, pero dice los suyos no le recibieron. Y se abren las compuertas de salvación y dice, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, dice, no son engendrados de sangre ni de voluntad de varón, sino directamente de parte de Dios por la acción del Espíritu Santo, ¿no? O sea, en todo esto bendito y alabado el Señor. Muy bien. Cuando hablamos del Evangelio, entonces, un Evangelio con poder, debemos considerar a qué mensaje se refiere y cómo es que, tal como dice el versículo 3 aquí, que el Evangelio es acerca de su Hijo. La pregunta es, ¿y qué es lo que se anuncia respecto del Hijo? ¿Qué es lo que hay que decir respecto del Hijo? En una situación que no es tan fácil de discernir, no es tan fácil de decidir. ¿Qué digo respecto de Jesucristo? Se habla de Él como maestro, hay mucho que hablar, ¿o no? Se habla de Él como sanador, ¿cuánto habría que decir? Se habla de Él como el gran líder. Imagínese todo lo que podríamos hablar respecto de Él. Se habla de Él como el gran orador, el gran predicador. Se habla de Él como el que resucitaba a los muertos. Se habla de Él como aquel que tuvo tanto amor, ¿no? Sin embargo, el mismo apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 15, si tiene su Biblia, le ruego me acompañe. 1 Corintios capítulo 15, él va a decir en los primeros 2 versículos: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Dijo en Romanos capítulo 1, verso 1, que había sido apartado por Dios para predicar el evangelio de Dios. Muy bien. Os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, dice, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Cuando el apóstol en la carta a los romanos dice, yo no me avergüenzo del evangelio, él dice porque es poder de Dios para salvación. O sea, el objetivo del anuncio, del gran anuncio de Dios, tiene que ver con la salvación del hombre, con la salvación de la humanidad. Por eso que es una tan buena nueva. Por eso lo del evangelio. Porque es una muy grande, muy buena noticia. Es para salvación. A los corintios el apóstol les va a decir que este evangelio, en el verso 2 va a decir, si retienen, si guardan, si viven la palabra que os he predicado, dice, sois salvos. O sea, de nuevo va a hacer referencia que la predicación del evangelio tiene como propósito la salvación de nuestras vidas, la salvación de nuestras almas. Esto es muy interesante, amigos y hermanos, porque a veces por la influencia humana se confunde un poquito el sentido del evangelio. Y se predica, como dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 1, se predica otro evangelio. Y Pablo le va a decir a los Gálatas, no es que haya otro evangelio. Lo que pasa es que hay algunos que, confundidos ellos, les confunden a ustedes. Y se presenta entonces el evangelio como una opción
para adquirir muchos bienes, para que nos vaya bien económica y financieramente, para recibir alguna distinción en el ambiente social, para participar en cosas como la política o los gobiernos humanos, absolutamente reñido con la palabra de Dios. Y se usa el Evangelio como trampolín para cosas temporales. No, el apóstol Pablo va a decirles, no, el punto aquí es la salvación. El punto aquí es que las otras cosas se pueden conseguir por otros medios. Hay gente que centra la predicación del Evangelio en los milagros, en las sanidades. Y la pregunta es, ¿puede Dios sanar? Gloria a Dios, claro que puede, ¿cómo no? Lo ha hecho, lo hace y lo seguirá haciendo. Pero no es el centro, no es el centro. Juan capítulo 20, versículo 30 y 31 va a decir que el Señor hizo muchos más milagros de los que están escritos en el Evangelio. Pero dice, estos quedaron escritos, estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Eso es salvación. Entonces el punto no son los milagros, el punto no son la obtención de bienes temporales, el punto no es conseguir la distinción, una distinción social por causa del cambio de vida. No, el objetivo del Evangelio es uno solo, salvación para el hombre que estaba perdido y muerto a causa del pecado. El punto es que para que se cumpla el proceso y se llegue a lograr la salvación, requiere entonces un tratamiento que debe ser guiado por el Espíritu Santo del Señor. ¿Qué duda hay? Pablo va a decirles en el capítulo 15, verso 1 de Primera de Corintios. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que dice, os he predicado. El Evangelio que os he predicado. Debe ser anunciado el Evangelio, espero pronto hablaremos de eso. Requiere ser predicado. ¿Para qué? El cual también recibisteis. Si alguien no lo anuncia, no hay posibilidad de que el otro lo reciba. Y si alguien recibe el Evangelio, dice, en este también perseveráis. En esto se mantienen entonces, bajo esa palabra. Y va a terminar diciendo, respecto de lo cual, si ahora retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. Este mismo proceso lo explica el apóstol Pablo cuando escribe a los romanos en el capítulo 10, que tiene que ver claramente con el Evangelio de salvación. Mire por favor, versículo número 13, hermanos, versículo 13 de Romanos 10. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, otra vez llegamos al objetivo de la predicación del Evangelio. La salvación. Todo aquel que invocare el nombre del Señor, dice, será salvo. Y pregunta en el verso 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, está diciendo, antes de orar, antes de invocar, antes de pedir ayuda y salvación al Señor, necesitan creer. Pero dice, ¿cómo creerán en aquel del cual no han oído? ¿Y cómo oirán, dice, sin haber quien les predique? Entonces, cuando Pablo dice a los Corintios en el capítulo 15, el Evangelio que os he predicado, está haciendo una muy clara referencia a este orden que está aquí manifestado. ¿No? Dice, lo primero es que alguien predique, porque ante el anuncio del Evangelio, ante la palabra de Dios compartida, algunos oirán. Aleluya, van a oír. Y si oye la palabra, la Escritura va a decir, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si uno predica, el otro oye la palabra, por recibir la palabra, viene fe a su corazón, entonces van a creer.
Y una vez que hayan creído, entonces van a poder invocar el nombre del Señor para ser salvos. No hay forma de obtener salvación si un hombre no viene a Cristo el Señor. No hay forma de obtener salvación si uno no atraviesa la puerta de la cual Jesucristo dijo en Juan capítulo 10, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. No hay forma de dejar la carga, no hay forma de ser libre si uno no viene a Cristo aceptando su llamamiento de Mateo 11:28. Vengan a mí los cargados y trabajados y yo les haré descansar. Pero eso es un venir a Cristo. Para venir a Cristo es necesario entonces venir a Él e invocarle, es necesario entonces creer. Pero para creer, primero ha de oírse la palabra que Dios tiene para nosotros. Y esa acción de oír es consecuencia de que alguien está anunciando, alguien está proclamando, alguien está voceando que en Jesucristo hay salvación y hay vida eterna. Si usted me acompaña, por favor, primero a 1 Corintios 15, y de ahí volvemos a Romanos para que cerremos la idea. 1 Corintios 15, entonces el apóstol va a decir, ahora os declaro hermanos, además os declaro hermanos, el evangelio que os he predicado por la secuencia a que hemos hecho referencia. Primero es la predicación, primero es el anuncio. Muy bien, el evangelio que os he predicado. Os he predicado el evangelio, el cual recibisteis, en el cual también perseveráis. Porque no se trata solo de recibir una palabra y creer. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 13, Él habló de una parábola, dijo la parábola del sembrador. Dice que el sembrador sale a sembrar la buena semilla, dice que tira una parte de la semilla y cae junto al camino. Y como la tierra no estaba preparada, la semilla quedó en la superficie, vinieron las aves del cielo, cogieron la semilla, se la comieron y obviamente no hubo fruto ninguno. O sea, hay muchas ocasiones en que se predica la palabra. Y los que reciben la palabra, los que deberían recibir la palabra, no tienen su corazón dispuesto, no tienen su corazón preparado, no tienen hambre de Dios. Por lo tanto, la semilla, la palabra queda allí sin bendición. Pero hay otros, dijo el Señor, que reciben la palabra con gozo. Pero, dice, ese corazón está lleno de pedregales. Entonces la semilla cae entre las piedras, toca la tierra pero no penetra. Entonces prontamente crece, se manifiesta, no, se pudre allí, la semilla, sale una plantita, pronto se manifiesta, pero dice, viene el sol, calienta las piedras. Y como no tenía una buena raíz, no puede resistir entonces y se muere, y se muere, y se muere. No han podido perseverar. Luego dice que hay otra parte de la semilla que cae entre los espinos. Y dice que los espinos crecen más rápido que la semilla. Y habla de la vanidad del mundo, y habla de los deseos de enriquecerse, y habla de la vanagloria del sistema, y habla de las candidaturas políticas, y habla de cómo el maligno va engañando, va entretejiendo un sistema que hace que un hijo de Dios, un hombre que ha recibido la palabra, sea finalmente engañado. Y dice que este hombre que finalmente pone su mirada en estas cosas temporales, finalmente tampoco da fruto. Entonces no pudo perseverar. Se mantuvo un tiempo. Fue parte de la iglesia un tiempo. Estuvo en el cuerpo de Cristo un tiempo. Habla de salvación un tiempo. Habla de su esperanza un tiempo. Pero cuando los afanes de la vida y los deseos de enriquecerse se manifiestan, entonces deja de perseverar y pierde la posibilidad de salvación. ¿Qué dice Pablo?
Bueno, a partir de los que reciben la palabra y han creído, si perseveran, pero además retienen la palabra, la guardan en su vida para vivirla, entonces dice, son salvos. A partir de ese hecho, son salvos. El Señor Jesucristo dijo, porque el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Amigos y hermanos, desconozco cuál sea su situación personal y particular. Solo debo decirles a unos y a otros que si quiere salvar su alma, primero tiene que venir a Cristo si no lo ha hecho. Y los que ya están en Cristo deben comprometer su vida para vivir en orden, bajo la instrucción, bajo la palabra del Señor y perseverar en el Evangelio de Jesucristo. Solo en Jesucristo y por lo tanto en la predicación y en la vida de su Evangelio, solo en Él hay salvación y vida eterna. Que Dios, el Señor, les bendiga. Amén.